Hoy no te voy a hablar de política, no te voy a hablar de corrupción, ni de quién gobierna mal. Hoy te voy a hablar de algo que probablemente te pasó esta semana, algo que viste, que viviste, o que casi te cuesta caro. En México mueren 45 personas al día en accidentes viales. 35 cada día. Eso es un avión lleno que se cae cada semana. Y no lo vemos como la emergencia que es. Entonces hoy lo veremos juntos. Así que vamos de lleno y directo con los datos duros, sin rodeos. Según el Road Safety Annual Report de 2025 del International Transport Forum, México registra 16.654 muertes al año por accidentes viales. Eso nos coloca en el segundo lugar en América, solo detrás de Estados Unidos, que tiene casi 3 veces nuestra población. En el 2023, el INEGI registró 381.048 siniestros de tránsito a nivel nacional, más de 1 millón al día, y eso solo es lo que se reporta. Los estados más peligrosos en 2024 y 2025 fueron Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Ciudad de México. Por arriba, Nuevo León, donde más de 70.000 accidentes se produjeron en 2024 y la mayoría fueron en la zona metropolitana de Monterrey. En Jalisco, 383 muertes solo en 2024. En el Estado de México, 215 muertes en los primeros 3 meses de 2025. En Michoacán, 295 muertes en 2024 y en Ciudad de México, 290 muertes en 2024. Y esto es lo que quiero que te quede grabado. El 96.3% de los accidentes de tránsito son atribuibles a actos prevenibles del conductor, no al clima, no a la carretera, sino a decisiones humanas, decisiones que alguien tomó y que alguien más pagó. Pero dentro de estos accidentes, ¿cuáles son los accidentes que más ocurren? Porque no es lo mismo un choque fortuito que algo que se repite exactamente de la misma forma una y otra vez en todo el país. El primer lugar lo tiene el choque contra un objeto fijo, que es el más común. Un vehículo impacta un poste, una barda, un árbol, una señal. Solo en Irapuato, en los primeros 2 meses de 2025, se presentaron el 33% de todos los accidentes registrados, un tercio. ¿Por qué pasa? Exceso de velocidad, distracción, alcohol. Siempre es la combinación perfecta para estrellarte contra algo que no se mueve. En segundo lugar está el atropellamiento. Este es probablemente el más devastador para quien lo recibe. En 2022, 2.718 peatones perdieron la vida en siniestros viales en México. El 85% de los accidentes en vías urbanas son choques o atropellos, y la razón principal sigue siendo la misma: conductores que no respetan la preferencia del peatón y peatones que cruzan por donde no deben. En tercer lugar, se encuentran los accidentes con moto. Aquí los datos son bastante brutales. En la Ciudad de México, los motociclistas son el grupo con más muertes viales por 10º trimestre consecutivo. En 2025 representan 5 de cada 10 personas fallecidas en hechos de tránsito en la capital, y en toda la República representan el 49.4% de las personas lesionadas en accidentes, las cuales viajaban ya sea en motocicleta o en bicicleta. En cuarto lugar de los accidentes más comunes está el derrape y la volcadura. Estos representan el 15% de los accidentes y son los más asociados a horarios nocturnos, alta velocidad e ingesta de alcohol. No falla. Viernes, sábado, madrugada, siempre con el mismo patrón, mismos resultados. En quinto lugar están los choques con vehículos en movimiento, que son virajes sin señalar, cambios de carril sin verificar, alcances traseros por no guardar distancia, clásicos, diarios y evitables. Según los datos del INEGI sobre 2024 muestran patrones muy claros y deberían incomodarnos. La hora más peligrosa es la medianoche. Concentra el 6.3% de todas las muertes viales. Las 8 de la noche representan el 5.1%. Las horas de la madrugada en general son las más letales, especialmente entre la 1 y las 5:59 de la mañana. ¿Qué? Cansancio, alcohol, poca visibilidad y la sensación de que no hay nadie, que es exactamente cuando más se acelera y menos se es precavido. Los días más peligrosos son, sin lugar a duda, los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Concentran entre estos 3 días aproximadamente el 45% de todos los accidentes nacionales. El patrón es tan consistente que ya casi es predecible. Llega el fin de semana, suben los accidentes.
En Ciudad de México, específicamente, el anillo periférico encabeza las vialidades con más muertes. Ellas serían la calzada Ignacio Zaragoza y el circuito interior, las que le siguen. Y teniendo estos datos en cuenta, creo que es importante ir a lo que realmente causa todo esto. Y en este momento quiero que te veas aquí. Alguno de estos lo has hecho, y yo también. Causa uno: el exceso de velocidad. Es la principal causa de accidentes en zonas urbanas según la CEMOVI de la Ciudad de México. El exceso de velocidad y el alcohol juntos son responsables del 55% de los siniestros fatales en vías de acceso controlado. No es el bache, no es la lluvia, sino la velocidad. La segunda causa es el alcohol al volante. En 2023, el 8% de todos los siniestros nacionales estuvieron relacionados con el alcohol. Eso equivale a 47 incidentes diarios provocados por conducir bajo influjos de esta sustancia. Y el perfil más frecuente en la Ciudad de México, por ejemplo, para tenerlo como punto de partida, pues es el adulto joven entre 33 y 45 años. No el chamaco imprudente del que todos hablan, sino el adulto que ya sabe manejar y cree que puede con todo. La tercera causa es el celular. Mirar el celular por 3 segundos mientras vas a 40 kilómetros por hora equivale a recorrer 33 metros completamente a ciegas. 33 metros. El ancho de una cancha de básquetbol. El celular provoca el 17% de los accidentes de tránsito y todos lo hemos visto. Muchos lo han hecho. La cuarta causa son no respetar las señales ni los semáforos. El clásico. El semáforo en rojo como una sugerencia, el alto como un freno opcional y la preferencia de paso del peatón como un adorno decorativo. La causa número 5 son los vehículos en mal estado. Frenos en mal estado, llantas lisas, suspensión rota. Son responsables del 7% de los accidentes. Manejar un carro descompuesto no es valentía, es poner en riesgo a otros. Y la raíz de todo esto tiene un nombre: falla humana. El 80% de los accidentes son responsabilidad directa del conductor. Y eso no significa otra cosa más que la gran mayoría de las muertes viales en México son muertes que no tenían que ocurrir. Así que vamos a detenernos un momento a pensar en algo. Cuando uno sale a la calle, en coche, en moto, en bici, caminando, no estás solo. Estás compartiendo un espacio con personas que tienen familia, que van al trabajo, que tienen un lugar al que llegar. El señor que cruza despacio no es un obstáculo, es alguien. La señora que va en bici no está estorbando, está tratando de llegar a su casa. Pero en las calles de México y en muchas ciudades del mundo, eso se olvida. La calle se convierte en un territorio donde cada quien jala para su lado. Y el resultado lo vemos en los números: 45 muertos al día. Hay una palabra que no se usa mucho en los debates de movilidad y debería ser la primera: empatía. Ponerte los zapatos del otro, del peatón que cruza, del ciclista que va a la derecha, del ciclista que no tiene nada que lo proteja más que el casco y la suerte. Y hay otra palabra que tampoco se usa, y es el sentido común. No necesitas leer el reglamento completo para saber que manejar a 100 kilómetros por hora en una calle con topes y cruceros es peligroso. No necesitas un curso para entender que si llevas 3 cervezas encima, no eres el mismo conductor que con la cabeza fría. Eso lo sabes, todos lo sabemos. Ese es justamente el problema. El problema es que lo sabemos y lo hacemos igual. Que no es solo la ignorancia, es una combinación de tres cosas que se refuerzan entre sí. La primera probablemente sea la impunidad, porque si puedes pasarte 5 semáforos en rojo y no pasa nada, el cerebro aprende que no pasa nada. La sanción existe en el papel. En la calle depende de si hay un agente presente o no. O peor aún, si el agente presente tiene tiempo de cumplir con sus deberes o no. Eso nos deja en un limbo en donde las reglas son opcionales. En el segundo lugar está la normalización. Cuando todo el mundo rebasa por la derecha, cuando nadie señala el cambio de carril porque aparentemente poner direccionales cuesta muchísimo trabajo. Cuando los topes los esquivas porque así están, porque aunque los topes en su mayoría no deberían de existir, porque debería existir el sentido común, la responsabilidad y el respeto de no necesitar ese tipo de cosas, pues están. Y en lugar de saltártelos y caerle encima a una persona que no la debe, por tu imprudencia, por tu falta de empatía, por tu falta de respeto, por tu falta de educación, pues podría simple y sencillamente respetarlo y ahorrarnos todo eso. ¿Qué nos vendría bien acabar con todas estas costumbres?
tener respeto y educación en sentido general, no solo enfocarnos en la llamada educación vial, sino en la educación en general, porque estas costumbres nos llevarían a tener menos muertes, porque estas costumbres son las que matan más que la ignorancia. Realmente haría falta una mayor educación vial real, porque no hay un lugar en donde de manera obligatoria se les obligue, no sé, a las escuelas o en algún sitio, a tener realmente la obligación de aprender todas las cosas que necesitas saber para poder transitar seguramente y en condiciones óptimas como peatón, como ciclista, como motociclista, como automovilista. Aprender a tener respeto por los demás. Si a eso le sumamos que en muchos lugares para obtener una licencia ni siquiera necesitas realmente haber demostrado que sabes manejar. Ni siquiera, o sea, hay gente que de verdad ni siquiera sabe lo que significan las señaléticas. ¿Y cómo puedes manejar si ni siquiera sabes lo que significa o lo que te están dando a entender esas señaléticas? Pues obviamente no vas a manejar adecuadamente porque ni siquiera sabes las cosas básicas que tendrías que hacer para ponerte detrás de un volante, detrás de una moto, detrás de una bici, o simplemente caminar. Porque no se trata de ser perfectos, porque nadie lo es, pero sí que la próxima vez, y eso dejarlo como un punto de este video, que es la intención, creo yo, porque de verdad es molesto y es triste salir todos los días a la calle y ver gente en su teléfono mientras maneja. Me han pasado infinidad de veces que por alguna razón que no entiendo, yo estando en la calle, en moto, un sujeto me pasa de lado invadiendo mi carril por no sé qué razón. No sé qué razón tenga para invadir mi carril, aventarme su carro, con el peligro que esto conlleva para mí. Hay muchas veces que no sé ni siquiera si entienden por qué es más seguro para alguien que va en motocicleta o para alguien que va en bicicleta filtrar. Hay una razón por la que se ponen estos cuadritos que siempre, con regularidad, sin falta, vas a encontrar un vehículo que lo invada. Estos espacios delante de los carros son por seguridad para las motocicletas. Es muy peligroso para una motocicleta quedarse entre los carros, para una bicicleta igual. Pero hay gente a la que por alguna razón desconocida le molesta. Detengámonos un momento y vamos a reflexionar. Porque la próxima vez que vayas a tomar tu celular para estar mandando mensajes en movimiento, cuando puedes conectarlo al sistema de audio de tu carro y ahí puedes tomar llamadas sin ningún problema. Si no es un vehículo reciente, pues puedes comprarle aparatos. Hay infinidad de cosas que le puedes conectar para no tener el teléfono en la mano. Porque agarrar el celular mientras manejas es muy peligroso. Recuerda que son 33 metros a ciegas. Así que la próxima vez que lo vayas a hacer, piensa en esos 33 metros a ciegas, que significa tomar tu celular. La próxima vez que vayas a cruzar un alto en rojo, piensa que del otro lado puede venir alguien que sí lo respeta, que del otro lado puede estar una persona que va a cruzar la calle, porque es su momento de cruzar la calle. Definitivamente pensar en esos 45 personas que mueren todos los días por cosas que son completamente evitables. Esto porque la calle no es tuya, no es mía, es de todos. Y si empezamos a manejarlo así, con un poco más de respeto, un poco más de cabeza, un poco más de paciencia, esos 45 muertos al día puede ser 40, luego 30 y luego menos. Quizás en algún punto podríamos llegar a ese día en el que no se muera absolutamente nadie por esa causa. No es como que personas muertas nos falten en este país. Estas cosas no pueden venir de parte del gobierno, estos cambios no pueden venir de parte del gobierno. No es tarea del gobierno educar a la gente, pero sí que tú pongas el ejemplo para tus hijos
Porque obviamente si tus hijos te ven que tú te pasas los saltos, que tú le avientas el coche al motociclista, que tú le dices de cosas al ciclista, en lugar de simple y sencillamente respetar el 1,5 metros de distancia, porque tal vez lo que te hace falta a ti es ponerte en una bici y que te pasen un montón de estúpidos a una distancia muy corta, para que entiendas lo que se siente. Pero no debería haber ningún motivo para hacer ese tipo de cosas. Debería existir el sentido común, porque no puedes estar esperando que el que viene atrás de ti sepa que tú vienes con la idea de incorporarte a otra calle, de meterte por una salida cuando vienes en el carril izquierdo y estás por pasar 2, 3, 4 carriles en menos de 20 metros o 10 metros o 5 metros. Porque los he visto cruzarse en diagonal hacia una salida y es sumamente peligroso. Cuando ni siquiera tienes el respeto de entender que si te vas a incorporar a una vía primaria, te debes detener para ver si viene alguien. Y que no porque veas que alguien viene en motocicleta, simple y sencillamente te metes estúpidamente, cuando justamente el que viene en la motocicleta no tiene la culpa de que tú seas un imbécil. Y sí, es el que va a llevarlas de perder en un siniestro. Justamente porque parte del motivo por que yo empecé a hacer estos videos es justamente que por segunda ocasión, gracias a las imprudencias de otros conductores, ¿no? Eh, nuevamente tuve que pasarme 3, 4 meses sin poder caminar. Y todos dicen, es que es culpa de los motociclistas. Yo solo iba en mi carril. La última vez fue una señora que imprudentemente salió mientras yo iba a 20 kilómetros por hora en mi carril y se echó de reversa y me mandó volando 3, 4 metros. Si no hubiera venido yo a una velocidad bastante lenta, pues probablemente no solo hubiera volado 3 o 4 metros, probablemente ni siquiera estaría hablando aquí. Y han sido siempre imprudencias de la gente. Y si tú te metes a ver comentarios en siniestros, la verdad es que causa tristeza la cantidad de personas que dicen, ah, se lo merecían, y es que los motociclistas. No se trata de motociclistas o automovilistas o de ciclistas, se trata de gente que no tiene educación, que no tiene respeto por los demás. Ese es el maldito problema. Por esa gente que cree que los semáforos están de adorno. Sí, hay muchos semáforos. Aquí en Querétaro hay un montón de semáforos que no tienen ningún maldito sentido. Te encuentras 20 semáforos en 1,5 kilómetros y dices, ¿por qué hay 20 semáforos en 1,5 kilómetros? Y luego ves estúpidos pasándose los saltos y volándose los topes y haciendo cualquier cantidad de tonterías y dices, ok, tal vez esa es la razón. Sinceramente, no harían falta topes, no harían falta tantos semáforos, porque en realidad no hacen falta. Lo que hace falta es educación, respeto. Pero cuando toda la gente está fuera de sí misma, cuando alguien es capaz de comentar en videos de una persona que acaba de morir por un accidente vial y culparlo y decir, sí, qué bueno que se murió porque es un estúpido, porque maneja moto. ¿Para qué maneja moto? ¿O para qué anda en bici? ¿O para qué camina? ¿O para qué respira? ¿Qué clase de personas son esas personas que tienen el valor de estar publicando, de estar poniendo en comentarios esa clase de estupideces? Tal vez lo que necesitamos no son más vialidades y tal vez ni siquiera educación vial, tal vez lo que necesitamos es educación en toda la extensión de la palabra. Entender lo que significa el respeto. Tal vez eso es lo más importante.
Y recuerdo perfectamente que mi abuela me decía siempre eso. El respeto es, ella decía, el respeto es la cosa más importante en las relaciones humanas. Así tal cual me lo dijo una vez cuando era niño. Y tenía completamente toda la razón. El respeto es la clave. Si tú respetas a los demás te devuelven respeto. Si todos nos respetamos, respetamos los espacios, respetamos las formas, respetamos a los demás en general, pues no tendría por qué haber mayor problema. Hay un montón de cosas que se evitarían solamente con eso, con entender de respeto, con tener educación, se evitarían un montón de problemas. Podríamos evitar accidentes viales, podríamos evitar crímenes de odio, podríamos evitar un montón de cosas con solo algo básico que deberíamos de tener en casa, aprender de educación, aprender de respeto. Y lamentablemente quizás eso es lo más complicado, porque hay gente aprendiendo un montón de cosas, menos de eso que parece tan insignificante, pero que es en realidad tan importante. Esa reflexión, esto fue hablando solo. Espero que recapacitemos, vamos a pensar si crees que se le puede servir a alguien que es regularmente imprudente el volante, pues trata de buscarle los datos, dale los datos. Podemos nosotros mismos hacer una sociedad mejor si cambiamos nuestras actitudes muchas veces. Así que piénsalo. Estoy hablando solo. Nos vemos en el siguiente video. Para no olvidarlo de la canción, esta semana la recomendación va a ser Culto de Lil Supa. Una canción muy buena que tal vez hubiéramos podido recomendar en el video de que hablamos sobre la hispanidad. Pero bueno, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.